Ahora vamos a ver las funciones del líquido amniótico. Aparte, la valoración por ultrasonido, aparte de que tenemos que centrarnos en el bebé, también nos tenemos que centrar en otras estructuras, por ejemplo la placenta, el cordón umbilical y la cantidad de líquido amniótico, ¿verdad? Porque una buena cantidad de líquido amniótico también nos está hablando de un embarazo normoevolutivo o que se va desarrollando normalmente. Si hay mucho o poco líquido, nos puede estar hablando de que hay alguna alteración en el embarazo. Entonces, bueno, en primer lugar, saber las funciones tan importantes del líquido amniótico. Una es que le brinda protección al feto, ¿verdad? Amortigua, por así decirlo, los golpes que llegara a tener la mamá. Es una protección del cordón umbilical, es decir, evita la compresión, por lo mismo de que el bebé está rodeado de agua, pues evita, o más bien hace que el bebé se pueda mover libremente, que pueda estar ahí flotando, que las estructuras no estén chocando unas con otras, ¿verdad? O que en este caso el cordón umbilical no se comprima. Tiene propiedades bacteriostáticas, ¿verdad? Que de alguna manera como que frena ahí a las bacterias. Le da estabilidad térmica al bebé, ¿verdad? Tiene la temperatura ideal. Permite el desarrollo musculoesquelético al haber, digamos, espacio para que el bebé se pueda mover, para que pueda estirarse, etcétera. Eso favorece el desarrollo del sistema musculoesquelético. Favorece también el desarrollo pulmonar. Ya veremos que el bebé, hay constante intercambio entre el bebé y el líquido amniótico y entre la misma circulación materna. Favorece el desarrollo gastrointestinal y sirve como medio de nutrición, ¿verdad? Ese líquido amniótico. El bebé está constantemente deglutiendo y a través del líquido amniótico contienen los nutrientes, aparte de los que aporta la sangre, ¿verdad?, de la madre para que pueda desarrollarse. Siempre debe haber un equilibrio entre lo que produce el bebé o las secreciones que produce el bebé y que contribuyen a que se forme el líquido amniótico, y un equilibrio entre lo que regresa al mismo, pero además también lo que se va hacia por fuera de las membranas, ¿no?, a través de la sangre materna, por ejemplo, y esto está en un constante equilibrio para que haya una cantidad adecuada de líquido amniótico. Por parte del bebé, ¿qué es lo que más contribuye a que haya una cantidad de líquido amniótico? Pues principalmente la diuresis, es decir, la orina. Miren, se dice que aproximadamente de 800 a 1200 mililitros de orina se van a formar y que van a formar parte del líquido amniótico. Otra de las secreciones que forma el feto que contribuyen a esto es el líquido pulmonar o las secreciones también del tubo digestivo, las secreciones orales. Entonces todo esto, les digo, es un constante equilibrio entre lo que va aportando el bebé, lo que regresa al mismo y lo que se va fugando transmembrana a través de la circulación. Entonces, por ultrasonido, para valorar la cantidad de líquido amniótico, contamos con los métodos de cuantificación del líquido amniótico. Estos métodos se pueden clasificar en subjetivos y en los semi-cuantitativos. Los métodos los métodos de cuantificación de líquido de tipo subjetivo, como su nombre lo dice, es subjetivo y va a depender de la experiencia del explorador o de quien haga el ultrasonido. Y entonces es sobre todo de tipo visual, como dijeran, a ojo de buen cubero si se ve mucho o poco líquido. En realidad, los que utilizamos para una valoración más objetiva, si así lo podemos ver, entre comillas, del líquido amniótico son los métodos semicuantitativos. Son métodos semicuantitativos porque no podemos saber exactamente la cantidad de líquido amniótico, es un aproximado y que va a depender mucho del momento en que realicemos la medición, porque va a depender también de los movimientos que tenga el bebé, no siempre va a estar en una sola posición y por lo tanto puede variar un poquito cuando nosotros realicemos la medición de los cuadrantes. Y bueno, dentro de los métodos semicuantitativos está la medición de uno o más acúmulos de líquido. Es decir, nosotros vamos a valorar el embarazo, podemos ver el líquido amniótico que se ve anecoico
y vamos a buscar, sobre todo cuando es el primer trimestre del embarazo, digamos, el acúmulo mayor de líquido, donde veamos más cantidad de líquido, ahí podemos medir. O a veces se requieren de más acúmulos de líquido, eso depende del equipo que utilicemos. Pero en realidad, bueno, este método semicuantitativo se le conoce a uno como el acúmulo más grande, o también se le llama bolsillo único mayor. Se le llama así porque vamos a buscar el espacio donde nosotros consideremos que hay mayor cantidad de líquido amniótico. Aquí las mediciones siempre se realizarán en forma vertical y no debemos pasar sobre partes fetales o sobre el cordón, o sea, debe de estar completamente libre ese espacio. Ese es el que más se utiliza, el bolsillo único mayor. Pero también hay otros que se le llama acúmulo de 2 diámetros, en donde a un mismo bolsillo se le miden 2 diámetros, digamos, en longitudinal y en transverso. Y el más conocido por nosotros dentro de los semicuantitativos es la medición del índice de líquido amniótico. Eso quiere decir, y la verdad, índice de líquido amniótico. Y quien lo implementó fue Phelan, por eso se le llama índice de líquido amniótico según Phelan. ¿Qué es lo importante de esto? Lo que más me interesa que recuerden. Bueno, dependiendo de las semanas de gestación, nosotros vamos a poder utilizar alguno de estos métodos semicuantitativos. Bueno, ¿cuándo los vamos a utilizar? Vamos a dividir el embarazo, que tiene 40 semanas de gestación en total, en dos partes, antes de la semana 23 de gestación y después de la semana 23 de gestación. ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, antes de la semana 23 de gestación vamos a poder utilizar este método semicuantitativo, el del bolsillo único mayor. Y después de la semana 23 de gestación utilizaremos el índice de líquido amniótico según Phelan. Aquí les presento una tablita, pues para saber o para basarnos cuando nosotros midamos el líquido amniótico, si hay mucho o poco líquido o normal. Y entonces miren, esta tablita tiene lo que es el máximo acúmulo vertical, que es el método de bolsillo único mayor, y el del índice de líquido amniótico, y también está el acúmulo de 2 diámetros. Para fines prácticos, a mí me gustaría que se aprendieran estas dos columnas: el máximo acúmulo vertical o bolsillo único mayor, que se utiliza antes de la semana 23 de gestación, y el índice de líquido amniótico según Phelan, que se utiliza después de la semana 23 de gestación. Entonces vamos a imaginarnos que tenemos el abdomen de la paciente. Antes de la semana 23, en el abdomen de la paciente vamos a ir a tratar de ver dónde hay el máximo acúmulo de líquido, donde vemos mayor cantidad de líquido amniótico, donde no haya cordón, donde no haya partes fetales, y ahí voy a medir en sentido vertical. Si esa medición me sale entre 2.1 y 8, es normal. Si es menos de 2, como sería este caso, de 0 a 2, lo consideramos oligohidrápneos. Y si es más de 8, si la medición me da más de 8, lo considero polihidrápneos. Lo mismo para el índice de líquido amniótico, que ahorita vamos a ver cómo se va a medir, pero lo normal es que el índice sea entre 5.1 y 24. Menos de 5 será oligohidrápneos, más de 24 será polihidrápneos. Eso sí es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, se utiliza el máximo acúmulo vertical o bolsillo único mayor para los embarazos pequeños, menores de 23 semanas de gestación. El índice de líquido amniótico ya se utiliza para embarazos con semanas de gestación más adelantadas y que se va a medir a partir de la semana 23 de gestación. ¿Cómo se obtiene el índice de líquido amniótico? O sea, la medición de líquido después de la semana 23 de gestación. Pues básicamente tenemos el abdomen de la paciente y se va a dividir en cuadrantes, miren, en 4. De manera que tenemos 1, 2, 3 y 4. O los pueden numerar como quieran. Pero lo importante es que al hacer esta división en cuadrantes vamos a ir evaluando, vamos a ir haciendo cortes, varios cortes por ultrasonido,
ya sean verticales, horizontales, en la búsqueda en este cuadrante de la parte donde haya más cantidad de líquido y que no interfiera ni cordón ni partes fetales. Vamos a ir haciendo lo mismo para cada cuadrante. El equipo ya trae un software especial para poder medir el índice de líquido amniótico e inmediatamente te lanza, digamos, los calipers para que puedas medir el primer bolsillo, el segundo bolsillo, tercer bolsillo, cuarto bolsillo. Una vez que tienes los 4, el equipo te da automáticamente el índice de líquido amniótico. Recordemos que lo normal es de 5.1 a 24. Menos de 5 se considera oligohidramnios o poca cantidad de líquido amniótico. Más de 24 será polihidramnios o, que quiere decir una gran cantidad de líquido amniótico por arriba de lo normal. Aquí tenemos las imágenes por ultrasonido de los cuadrantes para que ustedes vean cómo se tomaron. En el primer cuadrante, por ejemplo, esta fue la mayor cantidad de líquido amniótico que se vio y, si se dan cuenta, los calipers para obtener la medición se está haciendo en forma vertical, pero no está interfiriendo con ninguna parte fetal, porque esto es, yo creo que es prácticamente la cabeza del bebé y no la estamos tocando. Nos vamos al segundo cuadrante, aquí ya hay menos cantidad de líquido. Se toma la dimensión en sentido vertical sin pasar sobre partes fetales o cordón umbilical. Aquí está otro cuadrante, aquí estamos utilizando el Doppler color para determinar dónde está el cordón, ¿verdad? Y no pasemos sobre él, también es una medición vertical. Y por último el cuarto cuadrante con una medición vertical. Automáticamente el equipo te arroja el índice de líquido amniótico. El índice de líquido amniótico según Phelan se utiliza después de la semana 23 de gestación. ¿Por qué es importante medir esta cantidad de líquido amniótico? Pues para saber si el embarazo tiene mucho o poco líquido, porque el que haya mucho o poco líquido se relaciona con algunas enfermedades o no un buen desarrollo del embarazo o con malformaciones fetales. En el caso del oligohidramnios, miren, se puede presentar poco líquido este embarazo puede presentar poco líquido y puede estar asociado a la presencia de anomalías cromosómicas, retraso del crecimiento intrauterino, gestación hipermadura, es decir, más de 40 semanas de gestación, ruptura de membranas, iatrogenia, alteraciones fetales que se pueden asociar a poco líquido u oligohidramnios, principalmente la agenesia renal bilateral, la obstrucción vesical, riñones displásicos multiquísticos, riñones poliquísticos. Entonces, en general, el que haya oligohidramnios, hay que descartar alguna malformación a nivel del sistema urinario. Entonces, revisar bien riñones, revisar bien vejiga, porque puede asociarse a eso. Acuérdense que decíamos que el mayor aporte que da el feto al líquido amniótico en cuanto a su cantidad es a través de la orina. Por lo tanto, si hay alguna alteración en riñones o en vejiga, esto va a hacer que el bebé produzca poco líquido amniótico y por lo tanto el líquido amniótico disminuya. Estas son imágenes de cuando en el embarazo hay poco líquido. En este caso, ni siquiera hay poco líquido, ya no hay nada de líquido. Miren, echen la imaginación. En esta primera imagen estamos viendo la placenta hacia la parte anterior y esto es el cuerpo del bebé, esto es el tórax y esto es el abdomen. Si se dan cuenta, no se ve, esta es la cabeza, no se ven partes anecoicas porque ya no hay líquido. Cuando no hay nada de líquido se le llama anhidramnios. Y esto puede deberse a muchas etiologías, pero principalmente lo malo de que haya un oligohidramnios o un anhidramnios es que no deja, digamos, crecer adecuadamente al bebé, ya no tiene espacio para crecer, por lo tanto va a repercutir en el desarrollo musculoesquelético y obviamente en el desarrollo pulmonar. Son bebés que nacen con un tórax hipoplásico, es decir, chiquito, y también los pulmones poco desarrollados. En esta otra imagen también estamos viendo, miren, la cara del bebé, el cuerpo del bebé, todo está pegado, ¿verdad? Tiene pegada ahí, digamos, la placenta, por así decirlo, porque no hay nada que separe, no hay nada de líquido que separe ni las propias estructuras fetales ni de la placenta. Eso es un estado crítico, ¿verdad? Donde la paciente perdió todo el líquido.